Ahora, mencionábamos que la frecuencia de corte es la que nos da el 70% de la ganancia de voltaje. Pero mencioné que también podemos relacionarla con la potencia. Y vamos a ver que en las frecuencias de corte, además de que la ganancia de voltaje es el 70%, la potencia de salida en nuestro circuito es el 50%, es decir, la mitad. Y alguien se puede preguntar cómo es posible que la potencia sea la mitad si la ganancia de voltaje es el 70%. Pues vamos a hacer el cálculo. Primero vamos a determinar la potencia de salida media o máxima de nuestro circuito. Y lo hacemos con la ley de Ohm. Sabemos que por ley de Ohm la potencia es igual a voltaje al cuadrado entre resistencia. Pero como aquí estamos hablando ya en corriente alterna, pues la potencia promedio es la magnitud del voltaje de salida al cuadrado dividido entre la impedancia de salida. Esta sería nuestra ecuación para determinar la potencia promedio en la salida. Pero el voltaje de salida sabemos que lo podemos determinar o lo podemos definir en términos de el voltaje de entrada. Sabemos que voltaje de salida es ganancia de voltaje por voltaje de entrada. Entonces lo reemplazamos aquí. Y ya tenemos esto en términos del voltaje de entrada. Y esta sería entonces la ecuación para determinar la potencia. Pero habíamos dicho que nos interesa la potencia de salida en las frecuencias de corte, en estas que F1 y F2, que nos dan una ganancia de voltaje del 70%. Entonces, para las frecuencias de corte, naturalmente la ganancia de voltaje sería 0.707 multiplicado por ganancia de voltaje, es decir, el 70% de esta. Y acá viene lo interesante. Si se fijan, este producto que tenemos aquí está elevado al cuadrado. Entonces yo puedo elevar este 0.707 al cuadrado y sacarlo de este valor absoluto. Y entonces lo hacemos, 0.707 al cuadrado nos daría 0.4998. Y básicamente podemos observar que 0.4998 es prácticamente 0.5. Y vemos que el otro término que quedó aquí es exactamente igual al valor de la potencia media. Entonces básicamente la potencia de salida en las frecuencias de corte es aproximadamente el 0.5 por la potencia promedio. O básicamente lo que había mencionado yo, en estas frecuencias de corte, en F1 y en F2, la potencia de salida de nuestro amplificador es el 50% de la que tendríamos acá en esta región donde la potencia es la máxima o la media que se llama en el texto. Entonces, por esos dos aspectos es que se definen las frecuencias de corte, para que por lo menos podamos asegurar que dentro del ancho de banda que definen esas dos frecuencias de corte, dentro de eso vamos a tener al menos el 50% de la potencia de salida completa. Si nos salimos de esa frecuencia de corte, entonces la potencia de salida va a ser menor que el 50%. Y ahí ya el circuito amplificador perdería toda utilidad porque tendría muchas pérdidas. Naturalmente lo ideal es que esté dentro del área media, ¿verdad? Y que la ganancia esté acá en esta área. Pero estamos dispuestos a sacrificar un poco y acercarnos a las frecuencias de corte, aunque no es lo ideal. Finalmente, este gráfico puede resultar un poco extenso para su análisis. Es decir, no es de gran utilidad analizar el gráfico de nuestra ganancia de voltaje en términos de frecuencia, así como está tal cual. Entonces la idea es graficar la magnitud en términos de decibeles, que es un término que se utiliza muchísimo en las telecomunicaciones y también en los análisis de frecuencia. Entonces, ¿cómo vamos a pasar nuestro gráfico a analizarlo en decibeles en lugar de analizarlo en términos de ganancia de voltaje, que ni siquiera tiene unidades? Acá primero tenemos el gráfico original. Podemos ver que el eje Y está en términos de la magnitud de la ganancia de voltaje. Y esa es la que vamos a cambiar. Ya no va a ser magnitud de ganancia de voltaje, sino que la vamos a pasar a decibeles. Pero antes de eso, vamos a pasarlo a términos de una ganancia unitaria. Podemos ver que si dividimos esa ganancia entre la ganancia de voltaje media, que es la máxima ganancia que nos presenta nuestro gráfico, básicamente
estaríamos haciendo las unidades de ganancia por unidad o en PU. Entonces, por ejemplo, la ganancia máxima, que es la que está aquí en nuestro gráfico, la dividimos entre esa misma ganancia y nos queda igual a 1. Y así podemos reemplazar, en lugar de poner aquí ganancia de voltaje medio, podemos decir que su magnitud es 1, porque ya cambiamos la nomenclatura del eje, ahora es ganancia sobre ganancia media. Entonces el valor máximo es un 1. Y es similar a lo que se maneja en potencia cuando manejamos en PU. Sabemos que el máximo valor es un PU. Entonces acá es algo similar. Ahora, la ganancia en las frecuencias de corte, habíamos dicho que era el 0.707 multiplicado por la ganancia de voltaje media. Entonces ahora unifiquemos eso y dividimos 0.707 ganancia de voltaje medio entre ganancia de voltaje medio. Se cancelan estas dos y nos queda solo 0.707. Y así es mucho más fácil poder ver la magnitud de nuestro gráfico. Sabemos que el 1 es el máximo y cualquier término que esté abajo pues ya presenta disminución en la ganancia. Pero esto no resuelve el objetivo que nos propusimos, porque dijimos que se iba a graficar en decibeles, no en términos de valores unitarios. Pero ahora que tenemos esto en valores unitarios, podemos pasarlo a decibeles. Acá pongo el gráfico, el último gráfico que obtuvimos, que si se fijan está en valores unitarios. Está el 1 como máximo y el 0.707 en las frecuencias de corte. Y ahora vamos a poner acá esto en términos de decibeles. Y aquí así sería como lo representaríamos. Si vemos que el gráfico tiene en el eje Y esta descripción, sabemos que nos va a mostrar la ganancia de voltaje en decibeles. ¿Y cómo lo hacemos? Pues básicamente con esta ecuación. Para convertir nuestras unidades a decibeles, tenemos que calcular el 20 multiplicado por logaritmo en base 10 de la magnitud que habíamos encontrado, que ya está en unitaria. Podemos ver que aquí divide ganancia de voltaje entre la ganancia de voltaje medio. Entonces calculemos lo que habíamos encontrado. En primer lugar, aquí sabemos que en este valor del eje teníamos un 1. Bueno, aquí está en el gráfico. Entonces calculamos 20 logaritmo base 10 de 1 y al calcular eso nos da que es igual a 0 decibeles. Entonces básicamente, ahora cuando lo manejemos en decibeles vamos a saber que el valor máximo de ganancia es 0. Y entonces entenderíamos que cualquier valor menor que 0, es decir, cualquier valor negativo, va a presentar pérdidas de ganancia. Y luego vamos a ver ahora el de las frecuencias de corte. Y básicamente sería 20 logaritmo base 10 de 0.707, que es la ganancia unitaria que tienen en las frecuencias de corte. Entonces 20 logaritmo base 10 de 0.707 nos da igual a menos 3.0011 decibeles. Y eso lo podemos nosotros redondear y decir que es aproximadamente menos 3 decibeles. Y esa sería la ganancia en decibeles que hay en nuestra frecuencia de corte. Y es un valor mucho más tranquilo de trabajar. Ahora sabemos que la ganancia de voltaje, dependiendo de la frecuencia en nuestro amplificador, no puede ser menor que menos 3 decibeles. Si tuviéramos una ganancia de voltaje de menos 6 decibeles, que estaría en alguna parte por acá, sabemos que estamos fuera de nuestro ancho de banda, es decir, se salió de las frecuencias de corte y que entonces no nos sirve esa frecuencia. Nosotros tenemos que tener frecuencias que nos den ganancias en decibeles arriba de los menos 3 y lo ideal sería que fueran 0 decibeles, que estén dentro de este rango. Eso es lo mejor, pero sabemos que debe haber alguna flexibilidad porque la frecuencia puede variar mucho dependiendo de la señal que utilicemos. Recordemos que se mencionó que estos amplificadores son muy utilizados en el manejo de señales de audio. Y el audio no es una señal con frecuencia fija, sino que varía muchísimo dependiendo de lo que se esté transmitiendo. Incluso si es música lo que se transmite, la música maneja un rango muy amplio de frecuencias que están variando dependiendo de los instrumentos o de las voces. Entonces la frecuencia va a estar cambiando constantemente. Y la idea es que nuestro amplificador pueda manejar todas esas frecuencias. Pero si reproducimos una frecuencia muy alta, por lo menos debería estar abajo de la frecuencia de corte superior. Y si reproducimos una frecuencia muy baja, que por lo menos esté arriba de la frecuencia de corte inferior. Y que las pérdidas de ganancia no sean más bajas que menos 3 decibeles.
Básicamente esa sería la lógica de funcionamiento de este análisis. Antes de terminar, vamos a ver un gráfico que se presenta en la hoja de especificaciones de un transistor muy común. Este lo obtuve de la hoja de especificaciones de un transistor 2N2222A. Acá no nos están mostrando ganancia de voltaje porque este solo es del transistor solo, no es una configuración de amplificador como las que vimos antes. Pero es algo interesante porque vemos que en el eje X tenemos un rango de frecuencias que va desde 0 kHz hasta 100 kHz. Y en el eje Y tenemos la aparición de ruido en nuestro transistor. Acá es lo contrario, nosotros quisiéramos tener el menor ruido posible. Y lo interesante y lo que quería mostrar es que pueden observar que está en decibeles. ¿Por qué? Porque ese ya es la normativa que se utiliza en el análisis de circuitos, el análisis de frecuencia de circuitos y también en las telecomunicaciones que son muy sensibles a las variaciones de frecuencia. Y básicamente este gráfico nos está indicando que este transistor, cuando está trabajando a bajas frecuencias, podemos ver que, por ejemplo, su máximo de ruido está en el rango de 0.01 a 0.02 kHz. Para esas frecuencias, el ruido llega hasta 10 decibeles, que es algo que no debería de existir. Pero a medida que vamos aumentando la frecuencia, se fijan que el gráfico va disminuyendo y que ya llegamos al ruido mínimo prácticamente arriba de los 2 kHz. De 2 kHz en adelante ya el ruido es mínimo, ya está casi acercándose a los 0 decibeles y eso es lo que esperaríamos porque es ruido. No hay ganancia de voltaje como lo vimos anteriormente. La ganancia de voltaje queremos que sea la máxima posible, pero el ruido queremos que sea lo menor posible. Entonces aquí estamos viendo que nuestro transistor debería manejarse siempre arriba, por lo menos arriba de 1 kHz, para que el ruido sea el menor posible. Si el transistor trabaja a menos de 1 kHz, va a ir aumentando el ruido en él y el funcionamiento del transistor no va a ser el idóneo. Espero que haya quedado claro este tema. Nos quedan un par de cosas más por considerar y las veremos en una próxima clase.